democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía, desde el CEAD Medellín, por la RV, para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial saludo, amables radioyentes de la Radio UNAD Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, así como a nuestros oyentes de la Red de Radio Universitarias de Colombia y del Caribe y los oyentes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que lleva por nombre Construyendo Ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. Para el día de hoy vamos a trabajar la temática, los efectos psicológicos en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica terminal. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Para ello hemos invitado al psicólogo Andrés Felipe García Montoya, quien actualmente se desempeña como psicólogo de la unidad renal del Hospital Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado, acá en Antioquia. Andrés Felipe, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Juan, gracias por la invitación y atento para que hablemos un poquito sobre este tipo de enfermedad y los tratamientos. No, gracias a ti, Andrés, por aceptar nuestra propuesta, nuestra invitación de venir a compartirnos los conocimientos, las sapiencias que has adquirido a lo largo de tu vida en este proceso. Y justamente en ese largo de vida es pertinente que nos hagas un recuento de quién es Andrés Felipe, cómo empezaste, cómo estudiaste, dónde lo hiciste, por qué terminaste en el proceso de la unidad renal de este hospital. Soy psicólogo de la Universidad de Envigado. Mi experiencia laboral ha sido en el sector salud, trabajando con las entidades prestadoras de salud aquí en Colombia. ¿Cómo iniciaste en el proceso de interesarte por la insuficiencia renal crónica terminal? ¿Fue que sentiste un llamado divino, alguna persona te sedujo para que estuvieses en ese proceso, participaste de una convocatoria? ¿Cómo fue ese proceso de inicio? Es muy interesante porque, como te digo ahorita, es como toda la experiencia en el sector salud, pero ha sido desde lo administrativo. Entonces es conocer en sí la enfermedad en el papel. Se da la oportunidad por una convocatoria a la cual accedo por los conocimientos previos que tenía. Era ya como conocer físicamente eso lo que veías en el papel, entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. De vos leer una historia clínica de un nefrólogo en el cual expresa cuáles son los síntomas que presenta un paciente con la insuficiencia renal y ya después vos pasar a verlo y a vivirlo y a sentirlo y ayudarle a ese paciente, desde ahí es donde me llamó mucho la atención este tipo de trabajo con estos pacientes. Podría uno preguntarse, Andrés, ¿cómo un psicólogo termina trabajando en un proceso netamente clínico desde la medicina? ¿Acaso en la formación profesional que recibiste tuviste inducción, tuviste proceso de manejo clínico? Sí, claro, la universidad, a pesar de que es netamente social, el trabajo social que se realiza en la universidad, también hay el acercamiento desde lo clínico. Sirve mucho eso, como esa parte desde la formación, desde la universidad, para acercarse un poquito a mirar eso que es netamente fisiológico y que me llama mucho la atención esas repercusiones que tienen desde el punto de vista fisiológico en lo mental. Desde lo fisiológico se actúa en lo psicológico desde los mismos órganos. Una de las comorbilidades que presenta para llegar a un paciente una insuficiencia renal es la diabetes o la presión arterial, y la presión arterial daña el cerebro. Entonces desde ahí empieza eso neurológico a actuar directamente
también en el comportamiento de las personas. Y ahí es donde nosotros hacemos básicamente como la intervención desde el campo de lo psicológico y fuera de eso los efectos que tiene pues la insuficiencia renal desde el punto de vista de la calidad de vida del paciente. Muy bien, Andrés. Entonces tratemos de encauzar a nuestros oyentes frente a la particularidad de la temática. Estamos hablando de la insuficiencia renal crónica terminal, más conocida como el IRCT. ¿Qué causas podríamos hablar que son las más significativas para que se presente esta insuficiencia en una persona? Claro, Juan, mira, hay varias enfermedades que se habla mucho en el campo de la medicina. Una de ellas es la diabetes. Hay un daño netamente, como hablaba ahorita, de los órganos blancos que son el cerebro, riñón, el corazón, los pulmones y el hígado. La diabetes es una enfermedad que al no producir o producir en exceso la insulina, ataca mucho el riñón, ya es donde se pierde esa función renal que presentan la mayoría de los pacientes con los que actualmente vengo yo trabajando. Se puede presentar también por la presión arterial, que también tiene esos mismos efectos. Básicamente hay un daño netamente del riñón cuando se presentan estas dos enfermedades. Eso es lo que los pacientes que nosotros manejamos desde lo orgánico. En ese mismo orden de ideas, Andrés, podríamos plantear algún sector poblacional más propenso a sufrir esta insuficiencia, bien sea en cuanto a edades, grupo etario o bien sea en cuanto a sexo. Es muy relativo, Juan, porque también hay un componente en la insuficiencia renal que es desde lo genético. Esa carga genética que tenemos nosotros se ve muy reflejada si nuestros padres, si nuestros abuelos sufrieron también de la insuficiencia renal. Entonces, los pacientes que actualmente tengo oscilan entre los 20 y 90 años. Entonces, decir uno específicamente cuáles son las edades o de pronto ese grupo socioeconómico en el que actúa, no hay como una relevancia, se puede presentar en todas las edades de cualquier tipo de persona. Pero estás hablando en un grupo etario de entre los 20 y los 80 años. ¿Qué sucede con un adolescente? ¿Qué sucede con un niño? ¿Puede desarrollarlo? Claro, total. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en este momento en la unidad en que me encuentro no atendemos pediátricos, entonces por eso te hablo de una edad de 20 a 90 años, porque son la población que yo manejo actualmente en la unidad renal. También hay niños de 8 o 9 años con problemas de riñones, sino que para que lleguen hasta ese estadio 5 de la enfermedad, donde se cataloga pues que es una enfermedad renal crónica terminal, estadio 5, y para empezar la diálisis, que es el campo donde yo me desempeño, tiene que pasar muchísimas cosas. Entonces te hablo pues de lo que manejo en este momento. Tratemos de recopilar un poquito entonces algo claro al respecto, Andrés, y es, retomando las palabras de un psicólogo que trabaja la psicobiología, John Pinel, él plantea que el desarrollo del ser humano viene con una carga genética y con una carga de aprendizaje. Lo que nos estás hablando acerca de la insuficiencia es que unos vienen con una carga genética, que vienen por herencia, y otros la van desarrollando en la medida que van viviendo en la sociedad o en su vida. Esa carga genética, mediante qué situaciones específicas se da y cómo una persona desarrolla esa insuficiencia si no es genética. Desde el punto de vista genético es porque mis abuelos tuvieron diabetes o porque mis abuelos sufrieron de insuficiencia renal a raíz de la hipertensión arterial. Entonces, desde la carga genética se viene todo eso, desde ese punto de vista hablando de lo genético. Hay algo muy extraño que pasa también y hay veces que es de origen desconocido. No se sabe por qué fue que se perdió la función renal. Vos sos una persona sana, tenés 35 años y en esos 35 años te pegaron un golpe en la espalda, como hay un paciente que le cayó una piedra en la espalda y a raíz de eso perdió la función renal. Entonces hay causas que se les dicen insuficiencia renal crónica terminal, estadio 5, y no hay ninguna causa. Entonces también se puede pasar eso. También puede pasar por la descompensación que se presentan este tipo de enfermedades, porque
porque si vos tenés de pronto una glicemia en 300 y vos no acudís a tu médico, o la presión arterial, como te dije, y es considerada como la enfermedad silenciosa porque vos estás bien, y de un momento a otro te mareás y entonces perdiste la función renal y tienes que empezar diálisis. Entonces eso es lo que pasa también, hay veces por el mismo desconocimiento. Entonces son varios los factores para que un paciente llegue directamente a la insuficiencia renal y a este tratamiento. Y dentro de esos datos que nos estás planteando, podríamos hablar de alguna estadística de si son más propensos los hombres o las mujeres en una perspectiva de género. Tampoco, Juan, porque es muy relativo. De pronto sí pueden haber las estadísticas, pero no las conozco. Pero te hablo pues en el campo que yo manejo y en la unidad en la cual estoy, es muy parejo los pacientes femeninos o masculinos. No hay como una relevancia de que más los hombres que las mujeres, ¿no? Bien, amigos oyentes, estamos aquí en este momento trabajando con Andrés Felipe García Montoya, la temática de los efectos psicológicos en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica terminal, con quien vamos a seguir disertando después de que regresemos de unos cortes institucionales frente a cuáles son los tratamientos que se han establecido para ello. Ya regresamos. La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida,
Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Regresamos a hablar con Andrés Felipe García Montoya acerca de los efectos psicológicos en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica terminal. Nos venías hablando, Andrés, acerca de todas las causas y nos planteabas que hay unas causas genéticas y que hay unas causas sociales o culturales, si se pueden decir, que se desarrollan en el manejo corporal y somático de los seres humanos. Ahora sería interesante que empezáramos a hablar acerca de los procesos de tratamiento. Todo proceso de tratamiento parte desde los mismos procesos de promoción y prevención de la enfermedad o de la insuficiencia. ¿Cómo se desarrolla ese proceso de promoción y prevención? Sobre promoción y prevención es algo que deberían de trabajar bastante en el sector salud, tanto aquí en Colombia como en cualquier parte del mundo, porque eso es desde el punto de vista económico y monetario, le va a traer de pronto unos grandes beneficios al gobierno, pues en este caso que es el encargado de la salud, y también para nosotros como pacientes y como usuarios de dichas instituciones, porque nos estaríamos preparando y sabríamos de pronto cuáles son las repercusiones que tienen todas las enfermedades aquí en Colombia o en todas las partes donde nos están escuchando. Entonces me parece muy importante que se le trabajara bastante a eso para saber, porque es que el desconocimiento es lo que a nosotros de pronto nos afecta en todos los sentidos de la vida y más en la salud, porque no conocemos cuáles son esos efectos a largo plazo que tienen todas las enfermedades. Andrés, pero podría uno preguntarse que de pronto existen planes o programas de prevención y de promoción en los centros médicos, en las instituciones universitarias, donde se le dé tratamiento a esta insuficiencia. Sí, claro, porque como te decía ahorita, Juan, y de hecho una de las cosas que trabajamos fuertemente en Colombia es en promoción y prevención, fuera de todos los métodos de planificación, es la hipertensión arterial, que como te dije ahora pues es la enfermedad silenciosa y que puede tener muchos efectos dañinos en el cuerpo. A eso le trabajamos acá fuertemente en el sector salud para no llegar a esta insuficiencia renal como es en este caso. Y ese proceso de promoción y de prevención, si estamos hablando del sector salud, no es solamente en la salud médica, orgánica y corporal, sino también en la salud mental. Sí, aunque acá en Colombia no le dan la suficiente importancia al rol del psicólogo directamente en las instituciones de salud, porque desafortunadamente nos enfocamos más en lo orgánico y no en lo psicológico, y como vamos de pronto ahorita hablamos un poquito de esos efectos psicológicos que tienen pues en estos pacientes. Pero sí tengo conocimiento que en Colombia ya se está reglamentando justamente la ley 1616 sobre salud mental, donde emplea el trabajo del psicólogo como fundamental en estos procesos de atención psicológica para enfermedades médicas, psicológicas, orgánicas o cualquier otro tipo. Tenés toda la razón, Juan, pero como me hiciste la pregunta sobre la promoción y prevención, por eso no se le trabaja fuerte desde lo mental. Claro, aquí en Colombia actualmente el plan obligatorio de salud, el último plan obligatorio de salud, ingresó la esquizofrenia como una enfermedad que de pronto está sufriendo o que está padeciendo muchas personas aquí en Colombia, y además hay un índice altísimo, creo que es entre el 92 y el 95% de los habitantes de calle sufren de esquizofrenia. Entonces, desde el punto de vista del orgánico, de las enfermedades mentales, sí se le está trabajando fuertemente,
pero en la promoción y prevención desde lo mental es muy poco que yo conozca que se pueda trabajar aquí. O sea que en este momento se está interviniendo más en la enfermedad que en los procesos de prevención y de promoción, con procesos especializados ya de tratamiento sobre la enfermedad. Claro, total. Eso le ha ayudado mucho y de hecho en el último plan obligatorio de salud, que me parece pues que fue un acierto impresionante sobre lo de la esquizofrenia, también ingresaron las 30 sesiones, si no estoy mal, de psicología al plan obligatorio, también ingresaron todos los medicamentos de alto costo para la esquizofrenia. Entonces, en ese sentido, desde lo orgánico se le está tratando mucho, sin desconocer pues que la esquizofrenia es un trastorno comportamental y es netamente psicológico. Entonces, yo pienso que se debería trabajar un poquito más desde esa promoción y prevención, pero desde el punto de vista, desde lo de nosotros, pues desde el rol mío, desde la psicología. Y justamente en esa apreciación última que hace Andrés Felipe, ¿cómo empezar entonces a pensar esos efectos psicológicos, por ejemplo, desde los cuidadores de las personas con esta insuficiencia? Juan, eso es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista de los cuidadores, porque ya hablando netamente desde el rol psicológico me he dado cuenta de que la mayoría de los pacientes que tengo actualmente es como darle la responsabilidad a ese cuidador en ese proceso, como en ese duelo de la pérdida de la función renal. Siempre culpan a su cuidador primario, la persona que está ahí. Se descargan como esa rabia, como esa impotencia, como todos esos efectos que ellos tienen en sí lo descargan con su cuidador primario. Ese cuidador primario empieza a ser una tercera persona entre el paciente, su insuficiencia, qué posibilidades, qué manejos, qué aciertos desde la psicología manejan ustedes para hacer esos procesos de intervención. Bueno, nosotros realizamos el proceso de intervención. De hecho, mi rol, y eso lo valoro mucho a la institución a la cual trabajo, porque se trabaja desde una forma muy holística, porque tenemos a nuestro alrededor un trabajador social, tenemos a nuestro alrededor una nutricionista, tenemos a nuestro alrededor un nefrólogo, un médico general, toda la parte de enfermería. Entonces, desde ese punto de vista lo trabajamos. Desde mi rol como psicólogo, intervenimos tanto al paciente como a la familia. No dejamos al lado la familia, porque es un proceso también de pérdida para ellos, porque en algunos casos esta persona era el sustento económico del hogar. Entonces entran a jugar muchos factores en los cuales hay una dificultad y una problemática a nivel familiar. Entonces, por eso actuamos en todos los frentes, desde el frente del paciente, desde su tratamiento y desde su enfermedad, y desde los cuidadores y desde la familia, para que realicen un buen acompañamiento en este tratamiento. Y para eso tienen planes establecidos de intervención, desde un enfoque particular en las disciplinas psicológicas, o lo realizan caso a caso. Se realiza caso a caso, porque aquí esto es un trabajo personalizado, porque tenemos todos los estratos sociales, tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos personas solteras, casadas. Entonces es el trato muy personalizado, porque no podemos mirar la enfermedad en sí, porque desde el rol mío lo que estoy tratando es con el ser humano, desde su complejidad. Entonces nos toca trabajar desde esa parte del paciente que sufre, de la familia que sufre. Básicamente ese es el enfoque que le damos, o el enfoque que yo le doy desde mi rol como psicólogo. Ya el médico se encarga desde la parte orgánica, la nutricionista desde el trabajo de nutrición, y trabajo social desde su problemática, desde su acceso, que puedan ir a la diálisis, cuál le queda más cerca, dándole como esa garantía a los pacientes para que puedan estar en un tratamiento adecuado. Y justamente de la psicología, tú lo haces desde una posición humanista, cognitiva, dinámica. Lo digo porque me pregunto si con un paciente de estos aplicas pruebas psicológicas que te arrojen información, o lo haces más desde la parte humanista de alguno de los autores que lo manejan, o desde la parte conductual para que él asuma una posición en la vida. ¿Cuál es el enfoque? A mí me ha pasado algo muy bueno en el trabajo con estos pacientes. El enfoque mío es cognitivo, conductual, pero estoy trabajando en este momento y me gusta meterle mucho a Víctor Frank, en el cual pues he leído algunos de sus textos y he trabajado mucho desde esa parte humanista para trabajar
en sí al ser humano y tocarlo desde ese punto de vista, desde sus experiencias límites, como hablaba Víctor Frank. Muchos pacientes les he dado de pronto la opción de que lean el libro El hombre en búsqueda de sentido, que es buenísimo. Entonces trabajo desde la cognición, pero ya cuando los quiero tocar en sí, de que ellos puedan tomar de pronto ejemplos de vida, de que ellos en su enfermedad de pronto se sienten un poco frustrados en ese duelo, me gusta tocarles un poquito como ese ser. Entonces básicamente netamente desde lo clínico trabajo desde la corriente cognitivo-conductual y con un poquito pues de ayuda desde los textos de Víctor Frank. No te podrías ir de este programa sin que nos plantearas cómo desde tu trabajo psicológico con pacientes de insuficiencia renal crónica terminal, vos estás construyendo ciudadanía. Yo plantearía, y qué rico este espacio que se dé para dar uno como ese aporte o ese grano de arena, porque básicamente lo que estamos es trabajando con una sociedad desde un estrato socioeconómico 0 hasta el 5, y acá estoy abarcando todo eso. Estoy construyendo un poquito de ciudad porque estoy poniendo mi granito de arena desde la parte de generar un poquito de conciencia, y eso es lo que yo pretendo tanto con las familias como con los pacientes, de que la enfermedad, la insuficiencia crónica terminal ahí no termina. Y a pesar de que es un tratamiento duro, de que es un tratamiento en el cual es tedioso para ellos porque son 4 horas, es de que ahí no termina esto, de que se puede continuar, de que pueden tener una calidad de vida mejor, de que haya desde sus familias, haya una construcción social desde ahí. Y yo pienso que ese es el granito de arena que estoy aportando. Construyendo ciudadanía desde el enfoque humanista, desde el enfoque cognitivo que nos habla Andrés Felipe, en una temática bien interesante como es el manejo, tratamiento psicológico de la insuficiencia renal crónica terminal. Por eso lo colocamos como título de este programa, los efectos psicológicos. Cómo eso transversaliza al paciente, cómo eso transversaliza a la familia y cómo transversaliza a la comunidad en general. Retomo las palabras de Andrés Felipe: el granito de arena es hacer toma de conciencia de que no es una enfermedad terminal, de que es un proceso que ocurre en cada una de las personas que desarrollan esta situación, y que eso no indica que a las puertas de la muerte se encuentre la persona que esté padeciendo esta insuficiencia. Son muchos los interrogantes que nos quedan, son muchas las posibilidades de seguir construyendo en esta temática tan interesante y tan cautivadora, que haremos lo posible por generar un segundo programa con Andrés Felipe en otra oportunidad. Andrés, te damos gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Juan, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, porque es un programa excelente, me sentí muy cómodo y muchísimas gracias por dejarme compartir mis experiencias. A ustedes, amables radioyentes de la Radio UNAD Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, y a la Radio Universitaria de Colombia y el Caribe, como a nuestros oyentes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, les damos los agradecimientos por estar con nosotros siempre ahí pendiente de nuestros programas. Los invitamos para que estén en otro programa más de Construyendo Ciudadanía, desarrollando otra temática también bien cautivadora, también bien interesante en este proceso de construcción de ciudadanía. A Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández, agradecimientos también por habernos acompañado en el Control Master. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz. Hasta una próxima oportunidad. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.